Atención, atención. Una noticia completamente inesperada ha dejado perplejo al mundo de las celebridades. María Arguiñano, la hija del afamado chef Carlos Arguiñano, ha decidido romper el silencio y dar a conocer un secreto familiar que llevaba enterrado durante décadas. Su revelación no solo dejó al público completamente sorprendido, sino que también mostró un lado completamente desconocido de su padre, quien por primera vez dejó ver una vulnerabilidad que jamás había mostrado. En una entrevista cargada de emociones, María detalló una verdad que nadie esperaba, cambiando para siempre la percepción que se tenía de esta familia. Si eres amante de las noticias más impactantes y reveladoras, este es el momento ideal para que te suscribas a Chismeando con Glamour, donde siempre te mantendremos al tanto de los secretos mejor guardados y las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Por años, la familia Arguiñano fue un símbolo de felicidad y unidad familiar. Carlos, con su encanto natural y su sonrisa que parecía perpetua, se había ganado un lugar especial en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sus programas de cocina no solo eran una fuente de inspiración culinaria, sino también un espacio donde transmitía lecciones de vida cargadas de optimismo, humor y calidez humana. Su figura era sinónimo de éxito y estabilidad, y para muchos, representaba el modelo ideal de lo que una familia unida podía ser. Cada vez que aparecía en pantalla, lo hacía con esa actitud confiada y alegre que hacía creer a su público que lo tenía todo bajo control. Detrás de ese delantal, esa sonrisa y esas recetas que enamoraban, se encontraba la imagen de un hombre que parecía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre la vida personal y profesional. Sin embargo, la vida muchas veces esconde capas más profundas, y en el caso de los Arguiñano, esa imagen idílica estaba lejos de ser toda la verdad. María, en un acto de enorme valentía, decidió sacar a la luz lo que había descubierto tras años de dudas y sensaciones inexplicables. Desde pequeña, siempre había sentido que había algo en su hogar que no terminaba de encajar. Aunque creció rodeada de amor, en un ambiente lleno de risas, cariño y el cálido aroma de los guisos que preparaba su padre, algo en el fondo de su ser le decía que había un vacío que nadie reconocía. Ese sentimiento la acompañó durante toda su infancia y juventud, pero fue durante la pandemia, mientras ayudaba a su madre a organizar y limpiar la casa familiar, que finalmente obtuvo las respuestas que tanto había buscado. En un rincón olvidado del desván, encontró una vieja caja cubierta de polvo que, al abrirla, reveló un capítulo de la vida de su padre que ella jamás había imaginado. Dentro de esa caja, María encontró cartas, fotografías y documentos que hablaban de una etapa del pasado de su padre completamente desconocida para ella. Descubrió que Carlos Arguiñano había tenido un romance en su juventud con una mujer llamada Laura, y que de esa relación había nacido un hijo, Javier. Según las cartas y documentos, en aquel entonces, Carlos atravesaba una etapa complicada. Era un joven sin estabilidad económica ni emocional, y tras largas conversaciones con Laura, ambos llegaron a un acuerdo. Ella criaría a Javier sola, mientras Carlos se alejaba para no interferir en la vida del niño. Esta decisión, aunque tomada de manera consensuada, dejó una marca imborrable en Carlos, convirtiéndose en una carga emocional que lo acompañaría durante toda su vida, pero que mantuvo en secreto incluso de su propia familia. El impacto que tuvo este descubrimiento en María fue devastador. La idea de que su padre, quien siempre había sido un ejemplo de fortaleza y honestidad para ella, hubiera guardado un secreto de tal magnitud, sacudió los cimientos de la relación que tenían. Al confrontar a Carlos con lo que había encontrado, María vivió uno de los momentos más intensos y desgarradores de su vida. Carlos, entre lágrimas, confesó la verdad y reconoció que no había un solo día en su vida en el que no pensara en Javier. Explicó que en su juventud había creído que estaba haciendo lo correcto al apartarse, pensando que era lo mejor para todos, pero que con el tiempo se dio cuenta de que esa decisión lo había dejado con un vacío que nunca pudo llenar. Con cada palabra, María veía cómo la imagen de su padre, ese hombre seguro y alegre que siempre había admirado, se desmoronaba para revelar a un ser humano profundamente marcado por el arrepentimiento y el dolor. A mitad de este vídeo, quiero recordarte que si estás disfrutando de este contenido exclusivo, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour, donde siempre encontrarás las historias más reveladoras, conmovedoras y sorprendentes de tus famosos favoritos. Tu suscripción es esencial para que sigamos trayéndote las noticias más impactantes y los secretos mejor guardados. Conmovida por la sinceridad de su padre y por el dolor que él mismo admitía haber cargado durante años, María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su familia. Decidió buscar a Javier. Sentía que no podía simplemente dejar pasar lo que había descubierto. Más allá de la tristeza y la confusión,
Sentía una necesidad imperiosa de conocer a su hermano y de intentar sanar las heridas que ese secreto había dejado en todos. La búsqueda de Javier no fue sencilla, pero finalmente María logró encontrarlo en un pequeño pueblo, lejos del bullicio y la fama que siempre habían rodeado a su padre. Cuando finalmente se conocieron, el encuentro estuvo cargado de tensiones, emociones encontradas y una mezcla de dolor y esperanza que parecía llenar la atmósfera. Javier, quien había crecido sin la figura de su padre, mostraba una mezcla de resentimiento y curiosidad hacia María. Era evidente que las decisiones de Carlos habían dejado cicatrices profundas en su vida, y aunque escuchó lo que María tenía que decir, su actitud reflejaba años de lucha interna y de preguntas sin respuesta. Para María, aquel encuentro era solo el primer paso en un largo camino hacia la reconciliación. Aunque las conversaciones iniciales estuvieron marcadas por la tensión, en el fondo de Javier parecía haber una pequeña chispa de apertura, una señal de que, tal vez, con el tiempo y la paciencia, podrían construir algo juntos. Esta historia nos recuerda que incluso las familias más admiradas y exitosas enfrentan retos y secretos que las hacen humanas. La valentía de María al enfrentar el pasado y la sinceridad de Carlos al admitir sus errores son un testimonio de que la reconciliación, aunque difícil, es posible. Si quieres seguir de cerca esta emocionante historia y muchas otras, suscríbete a Chismeando con Glamour, tu canal de confianza para las noticias más impactantes y emotivas del mundo del espectáculo. Te esperamos en el próximo vídeo con más revelaciones sorprendentes y exclusivas que no te puedes perder. Impulsada por el deseo de cerrar heridas abiertas y unir los fragmentos de una historia familiar rota, María decidió que no podía ignorar lo que había descubierto. Las palabras de su padre, cargadas de arrepentimiento y dolor, no solo despertaron en ella una mezcla de empatía y compasión, sino también una determinación férrea por encontrar a Javier. La existencia de un hermano que había permanecido en las sombras durante décadas representaba mucho más que un secreto revelado. Era una oportunidad de cambiar el presente y construir un futuro diferente para su familia. María sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Su búsqueda comenzó con las pocas pistas que tenía a mano, las cartas, fotografías y documentos que había encontrado en el desván de la casa familiar. Cada detalle, cada palabra escrita, fue analizada con cuidado, tratando de construir un camino que la llevara hacia Javier. Investigar no fue sencillo. Requirió horas de búsqueda en registros, llamadas a personas desconocidas y momentos en los que las esperanzas parecían desvanecerse. A pesar de todo, María no se rindió. Su corazón la guiaba, y con cada pequeño avance sentía que estaba más cerca de cerrar un capítulo doloroso de su historia familiar. Finalmente, después de semanas de investigación, María encontró lo que tanto buscaba. Javier vivía en un pequeño pueblo al norte del país, un lugar apartado, rodeado de montañas y tranquilidad. Este rincón del mundo, con sus calles empedradas y sus casas modestas, parecía un refugio lejos de todo lo que representaba la vida pública de los Arguiñano. Cuando María llegó al pueblo, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Las preguntas inundaron su mente. ¿Cómo sería Javier? ¿Estaría dispuesto a escucharla? ¿Podrían construir algún tipo de relación después de tantos años de distancia? Al llegar a la dirección que había obtenido, María se encontró frente a una casa sencilla, con una fachada desgastada pero rodeada de un jardín cuidado que hablaba de esmero y dedicación. Respiró hondo antes de tocar la puerta, preparándose para el encuentro más importante de su vida. Cuando Javier abrió, el momento fue abrumador. Él la miró con una mezcla de sorpresa, desconfianza y una emoción que parecía estar contenida detrás de una barrera invisible. En sus ojos, María pudo ver reflejados años de preguntas, resentimientos y dudas. Su reacción no fue inmediata. Parecía estar procesando lo que estaba ocurriendo frente a él. María tomó la iniciativa, presentándose y explicándole el motivo de su visita. Aunque sus palabras fueron cuidadosas y sinceras, no lograron borrar la cautela en el rostro de Javier. Para él, la aparición de una hermana desconocida no era más que una intrusión en la vida que había construido sin depender de nadie. Había crecido con el peso del abandono de su padre, y esa herida, aunque enterrada bajo años de resiliencia, aún estaba presente en su interior. La desconfianza era inevitable, pero María no dejó que eso la desanimara. Con paciencia y una empatía profunda, comenzó a compartir con Javier las circunstancias que habían llevado a la separación de su padre. Durante las primeras conversaciones entre María y Javier, la distancia emocional era evidente. Javier, acostumbrado a mantener a las personas a cierta distancia, respondía con monosílabos y una cautela palpable,
como si cada palabra pudiera desencadenar una avalancha de emociones que no estaba listo para enfrentar. Sus respuestas eran breves, meditabundas, y parecían cuidadosamente diseñadas para no revelar demasiado. Cada gesto, cada mirada, llevaba consigo un mensaje claro. Había aprendido a protegerse del dolor construyendo una coraza de autosuficiencia. María, por su parte, era consciente de que estaba entrando en un terreno delicado, un espacio donde las emociones reprimidas y las heridas abiertas competían con un deseo profundo de conexión. Sabía que no podía apresurar nada y que la confianza de Javier sería algo que tendría que ganarse con tiempo, paciencia y sinceridad. Día tras día, María regresaba a esa pequeña casa en el pueblo, sentándose con Javier para hablar, aunque muchas veces los silencios eran más largos que las palabras. En esos momentos de quietud, María no se impacientaba. Sabía que el proceso de abrirse era algo que Javier haría a su ritmo. Poco a poco, comenzó a notar pequeños cambios. Javier empezó a hacer preguntas, al principio generales, pero que poco a poco se volvieron más personales, mostrando una curiosidad latente que no podía ocultar. María se dio cuenta de que, aunque su hermano todavía mantenía cierta distancia, algo en él estaba cambiando. Era como si esa coraza comenzara a mostrar pequeñas grietas, dejando entrever las emociones y la humanidad que había detrás de ella. Finalmente, en una de esas largas charlas, Javier empezó a abrirse de una manera que María no esperaba. Con voz pausada y cargada de emoción, comenzó a narrar su infancia, una historia marcada por la ausencia de una figura paterna que siempre había deseado tener. Habló de cómo, de niño, miraba a otros niños jugar con sus padres y se preguntaba por qué él no tenía eso. Describió los momentos en los que, al crecer, se dio cuenta de que las explicaciones de su madre sobre la ausencia de su padre no lograban llenar ese vacío. No entendía por qué no estaba allí, dijo Javier en un tono que mezclaba tristeza y resignación. Mientras hablaba, María podía sentir el peso de esas palabras, como si estuvieran cargadas con años de sentimientos no expresados. Javier continuó relatando cómo, con el tiempo, había decidido dejar de esperar a su padre y centrarse en construir su propia vida. Aprendió a valerse por sí mismo, a enfrentar los desafíos con una determinación férrea que lo llevó a ser la persona independiente y resiliente que era en ese momento. Pero incluso en su independencia, admitió que había momentos en los que el vacío seguía ahí, presente en pequeños detalles, en recuerdos que no existían pero que él imaginaba cómo podrían haber sido. María lo escuchaba con atención, conmovida por la honestidad de su hermano y consciente de que estaba compartiendo algo profundamente personal. Mientras María y Javier profundizaban en su conexión, Carlos enfrentaba un proceso de reconciliación consigo mismo que resultaba igualmente desafiante. Hablar de Javier había sido como abrir una caja de Pandora, donde los recuerdos, los arrepentimientos y las emociones reprimidas durante años emergieron con una intensidad que no podía ignorar. Durante décadas, Carlos había convencido a su mente de que mantener ese secreto era lo mejor para todos, pero ahora comprendía que el silencio solo había perpetuado el dolor. Reflexionó sobre las decisiones que había tomado en su juventud, decisiones que, aunque justificadas por las circunstancias de ese momento, habían dejado cicatrices profundas en su vida y en la vida de aquellos que más amaba. Carlos comenzó a abrir su corazón a María en conversaciones que nunca antes habían tenido. Habló de la incertidumbre y el miedo que sintió cuando era joven, de cómo había pensado que alejarse de Javier era una forma de protegerlo, pero que al hacerlo, también lo había abandonado emocionalmente. Admitió que, aunque había intentado justificar su ausencia, nunca pudo escapar del dolor que le causaba saber que había dejado a su hijo crecer sin él. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de arrepentimiento y vulnerabilidad, pero también de un deseo profundo de reparar, aunque fuera en parte, los daños causados. El camino hacia la reconciliación fue largo y estuvo lleno de momentos de avance y retroceso. Las conversaciones entre María y Javier continuaron desarrollándose, y aunque a veces parecían dar pasos hacia atrás, cada interacción representaba una oportunidad para profundizar su vínculo. María, con su determinación inquebrantable, se convirtió en un puente entre su padre y su hermano, intentando construir una relación que nunca había existido pero que ambos necesitaban. Su paciencia y amor por la familia se convirtieron en los pilares que sostuvieron este proceso. Cuando llegó el momento del encuentro entre Carlos y Javier, la tensión era palpable. Ambos hombres se encontraron cara a cara por primera vez después de décadas de distancia, cada uno cargando con su propia versión de los acontecimientos que los habían separado. Carlos, con lágrimas en los ojos, fue el primero en hablar. Con una voz entrecortada,
Expresó su arrepentimiento por no haber estado presente en la vida de Javier y explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Admitió sus errores y pidió perdón, no con la expectativa de ser perdonado, sino como un acto de humildad y reconocimiento del dolor que había causado. Javier escuchó en silencio, sus emociones reflejadas en su mirada mientras las palabras de su padre lo alcanzaban. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca supo cómo se sentiría cuando realmente ocurriera. Al escuchar a Carlos, comenzó a ver algo más allá de la figura ausente que había cargado con resentimiento, un hombre humano, lleno de arrepentimiento y amor. Aunque las heridas del pasado no se cerraron de inmediato, algo cambió en ese momento. Fue como si, al compartir sus emociones, ambos hombres comenzaran a liberarse del peso que habían cargado durante tanto tiempo. La historia de los Arguiñano es un recordatorio poderoso de que, aunque el pasado no puede cambiarse, siempre hay espacio para la reconciliación y el crecimiento. María, con su valentía, logró unir los fragmentos de una familia que parecía irreparable, demostrando que el amor y la paciencia pueden superar incluso las barreras más grandes. Carlos, al enfrentar su arrepentimiento y buscar la redención, mostró que nunca es tarde para intentar reparar los errores del pasado. Y Javier, al abrir su corazón a su padre y a su hermana, encontró una posibilidad de sanar y construir algo nuevo. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour, donde siempre te traemos las noticias más emotivas, impactantes y reveladoras del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que no te dejarán indiferente.